Mi nombre es Yesneri Paola Epinayu. Soy estudiante de la Corporación Universitaria Uniminuto de Dios de Santa Marta. Estoy en octavo semestre. El tema se trata de la literatura en la educación inicial. Este tema hace parte de la serie de orientaciones pedagógicas para fortalecer la atención integral a la primera infancia, y su propósito es resaltar el valor de las literaturas en los procesos educativos culturales y niños y niñas desde sus primeros años. La educación inicial en Colombia se reconoce como un derecho impostergable para la primera infancia y busca garantizar su desarrollo integral en todos los hábitos físico, emocional y social y cultural. Este proceso no solo se centra en el aprendizaje formal, sino en experiencias significativas que promueven el bienestar y la identidad. En este sentido, la literatura, junto con el juego, el arte y la exploración del medio, se convierten en una de las actividades rectoras que fortalecen el desarrollo infantil. A través de la literatura, los niños aprenden a usar el lenguaje, a imaginar y a expresar emociones y construir su identidad cultural, especialmente dentro del contexto diverso como los nuestros, donde las palabras oral no tienen un esfuerzo ancestral. El lugar de la literatura y la educación inicial. Distintos autores y documentos oficiales no recitan que en el comienzo es el lenguaje, lo que significa que las palabras son el primer alimento simbólico del ser humano. Cuando los niños escuchan voces, canciones, cuentos, y su cerebro y su mundo emocional se desarrollan. La literatura permite al niño reconocer como parte de una cultura, comprender emociones, comunicarse con los demás, además de convertirse las palabras en puentes hacia la imaginación, el pensamiento y la creatividad. Por eso el lenguaje, la lengua, la literatura son esenciales desde los primeros años, que ayudan a que cada niño sienta constructor del significado y portador de cultura. Arte y literatura. La literatura es considerada una manifestación del arte porque las palabras crean belleza y expresión sentimiento, así como el músico compone melodías, el escritor crea mundo a través del lenguaje. En la primera infancia no existen fronteras entre las artes. El niño expresa con el cuerpo, con las voces, con el dibujo, con las palabras. En muchas regiones de Colombia, especialmente en comunidades indígenas, la literatura se mezcla con la música, el canto, la danza y la tradición oral. Por eso la literatura no debe limitarse a los libros, sino incluir los arrullos, rondas, mitos, coplas que hacen parte del acervo cultural de cada territorio. En la etnoeducación, este punto es vital porque las palabras se convierten en un medio para preservar la memoria y la identidad colectiva. Lengua fáctica y lengua literaria. En este aspecto se logran diferenciar dos formas del lenguaje, la lengua fática y la lengua literaria. La lengua fática es la que usamos para la vida cotidiana. Por ejemplo, vamos a comer o a traer cuaderno. La lengua literaria, en cambio, es la de la arte, la imaginación, la emoción, la que encontramos en canciones, poemas o cuentos. Ambas son necesarias para la literatura. Permiten que los niños aprendan simbólicamente a sentir empatía y a crear mundo posible. Muchas veces los niños crecen escuchando solo lenguaje utilitario, sin historias, y eso crea desigualdad. Propuestas para vivir la literatura. Se proponen 3 ejes fundamentales para vivir la literatura en la educación inicial. Primero, el acervo. Se refiere a los materiales disponibles para leer. Incluyen poesías, narrativas, libros ilustrados o libros informativos, pero también la tradición oral, arrulla,
compla o cuento o leyenda. Este acervo debe reflejar la diversidad cultural del país y valorarse como parte del patrimonio comunitario. Segundo, el acceso. No basta con tener libros, hay que ponerlo al alcance de los niños. Los libros deben de estar disponibles para ser manipulados, explorados y disfrutados libremente sin miedo que se dañen. Así que fomentar el gusto y la autonomía lectora. Tercero, la mediación adulta. El adulto tiene un papel esencial como mediador. Cuando una madre o un docente o un cuidador lee con emociones, el niño no solo escucha palabras, también interpreta sentimientos, gestión y afectos. El adulto es quien abre las puertas del mundo simbólicamente de la lectura. ¿Qué significa leer en la educación inicial? Leer no significa solo reconocer letras o enseñar a leer antes del tiempo. En la educación inicial, leer es descubrir el mundo, interpretar, imaginación y sentir. Implica acerca a las palabras, a las imaginaciones y los gestos como forma de comunicación y expresión. El documento explica que la lectura deben de ser experiencias vitales, no una obligación escolar. Los niños aprenden a leer en el entorno, las emociones, los símbolos y las historias antes de leer alfabéticamente. Por eso las experiencias literarias tempranas deben de estar cargadas de emociones, libertad y juegos. Espacio y tiempo para la lectura. La lectura debe de tener su lugar en el día a día. Se recomienda crear rincones acogedores donde los libros estén al alcance de las manos, de las vistas de los niños. Los libros no deben guardarse como objetos de lujo, sino usar y compartirse. También se promueven horas del cuento, un momento ritual donde el adulto narra o lee historias, generalmente un espacio de encuentro, imaginaciones y afectos. Este momento ayudan a los niños a reconocer emocionalmente, ampliar vocabularios y fortalecer el vínculo con quien lee. Además, se sugiere involucrar a la familia o abuelos y sabedores tradicionales para que transmiten oralmente los cuentos y canciones de su cultura. Ruta de posibilidad literaria. Dentro de la ruta de la posibilidad literaria, la literatura acompaña a todas las etapas del desarrollo infantil. Debe ser vinculada con la literatura a través de arrullos, canciones, cuentos corporales. Estas experiencias fortalecen el vínculo afectivo, estimulan la percepción adaptativa y emocional. Niño pequeño, 1 a 3 años, empiezan a explorar libros de las imágenes, compras y juego con palabras. Lectura se convierte en un puente entre la oralidad y comprensión del mundo. Preescolares de 3 a 6 años disfrutan de cuentos más largos, libros, álbum y poesías. La literatura los ayuda a comprender emociones, desarrollar imaginación y construir su propia voz narrativa. En esta etapa, los adultos deben de acompañarse en las elecciones de los niños, respetar sus intereses y fomentar el placer por la lectura. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo por hoy. Que tengan un feliz día. Bendiciones.